Imagina por un momento que caminas por las calles de una ciudad antigua. El polvo se levanta bajo las sandalias, vendedores voceando al fondo, humo de incienso cruzando la luz del sol. Percibes olores fuertes, resina, cuero, ámbar, y escuchas el golpe de un martillo que sostiene el ritmo de un oficio que hoy te resulta extraño. En aquel paisaje hubo trabajos que eran el latido mismo de la vida religiosa y social, manos que copiaban la ley, hombres que cobraban tributos, artesanos que preparaban el perfume para el santo lugar. Hoy esos oficios han desaparecido como huellas en la arena. ¿Por qué se desvanecieron para siempre? Ese es el misterio que nos convoca. No busco ofrecer una respuesta única e inmutable. Lo que propongo es un paseo, recorrer esos oficios, escuchar las voces bíblicas que los mencionan, detenernos en la enseñanza espiritual que guardan y luego asomarnos a posibles explicaciones, siempre marcadas como conjeturas razonables sobre su desaparición. Lo que no se pierde son las lecciones. Y si al final de este recorrido reconoces un llamado, una tarea que Dios te pide asumir hoy, habremos hecho bien nuestra travesía. Antes de comenzar este inventario, te invito a que comentes cuál de estos oficios te sorprende más y por qué. Tu participación ayuda a que reflexionemos juntos. El primero, el escriba. Imagina la luz de una lámpara sobre una mesa, la tinta fresca y la pluma trazando letras que guardan la memoria de un pueblo. El escriba, sofer en la tradición hebrea, era más que un calígrafo. Preservaba textos sagrados, registraba decretos, custodiaba la palabra que moldearía comunidades. En Esdras 7 encontramos referencias a escribas que acompañaron la restauración y la lectura pública de la ley. Esdras 7. En el Nuevo Testamento, Jesús confronta con severidad a los que se apoyaban en la letra para ostentar poder. Mateo 23. Aquí hay dos lados, la dignidad del oficio y el peligro del orgullo. Espiritualmente, el escriba nos enseña la sacralidad de la palabra y la responsabilidad que conlleva custodiarlas. Cuando la escritura es tratada como posición social o instrumento para ser visto, pierde su centro. La lección para nosotros hoy es doble. Trabajar con la escritura requiere humildad y no debemos buscar el reconocimiento humano por cargar o enseñar la palabra. ¿Por qué pudo desaparecer este rol específico? Una posible explicación es que con el tiempo la función de copiar y custodiar textos se transformó. La escritura se volvió más accesible, instituciones centralizaron la educación religiosa y el acto manual de copiar fue sustituido por otras formas de transmisión. Esta es una hipótesis interpretativa, no una afirmación histórica absoluta. El segundo oficio, el publicano, el cobrador de impuestos. Es una figura que provoca reacciones encontradas. Muchos lo miraban con desconfianza. Los evangelios narran encuentros decisivos entre Jesús y publicanos. Mateo, llamado también Leví, fue invitado a seguir a Jesús. Mateo 9. Y la historia de Zaqueo, desde el árbol, muestra una conversión que cambia el destino del hombre y de su casa. Lucas 19. Los publicanos ejercían una labor necesaria, pero socialmente despreciada, muchas veces sujeta a abusos por el sistema sobre el que trabajaban. La enseñanza espiritual que brota de estas páginas es la gracia que alcanza lo rechazado. Jesús no desprecia al publicano, lo convoca a una transformación de vida. Para nosotros, eso traduce que nadie está fuera del amor de Dios y que el llamado a la integridad puede surgir incluso en el oficio más vilipendiado. En cuanto a su desaparición, podríamos conjeturar que este papel, tan ligado a estructuras fiscales y a regímenes concretos, se redefinió con las transformaciones políticas y administrativas a lo largo de los siglos. El término y la función que conocemos en el mundo bíblico dejaron de existir tal cual, aunque la realidad moral que encarnaba, la tentación del lucro y la posibilidad de arrepentimiento, sigue vigente. Tercer oficio, el cambiador de monedas. Visualízalo. Mesas con montones de plata, manos que cuentan y separan monedas según su sello, el murmullo de transacciones junto al atrio. Juan 2 nos ofrece una escena emblemática. Jesús expulsa a quienes convirtieron el lugar de adoración en un mercado. Juan 2. El problema no es solo la actividad comercial, sino la mezcla de adoración y lucro. Cuando el espacio sagrado se convierte en ocasión para beneficio personal, la esencia de la adoración se distorsiona. La lección es clara para hoy. No podemos transaccionar la adoración ni mercadear la fe. Si el cambiador desempeñaba una función práctica, facilitar el culto mediante el cambio de moneda, la corrupción de esa función nos advierte sobre cómo las presiones económicas pueden pervertir lo sagrado.
En cuanto a la desaparición física del oficio, una explicación posible es que las prácticas monetarias evolucionaron, se adoptaron otros sistemas de recaudación y la moneda misma dejó de necesitar tantas conversiones en el templo. También pudo incidir la centralización del culto y la reorganización económica en regiones que transformaron quién y cómo manejaba el dinero. El cuarto oficio, el curtidor. Cierra los ojos y siente el olor del cuero salado. Pieles extendidas, la playa en algunos casos, los oficios marcados por la soledad y la marginalidad social. Los curtidores eran considerados impuros por ciertas normas rituales, sin embargo, su trabajo era indispensable. En Hechos 9, la referencia a Simón el curtidor aparece como un dato de contexto que subraya el mundo concreto en el que Pedro actúa. Hechos 9. No podemos olvidar que personas implicadas en trabajos considerados sucios fueron escenarios de la obra de Dios. La enseñanza espiritual aquí es la inclusión de lo rechazado por la sociedad en el plan divino. Dios no ignora ni desdeña el trabajo que otros desdeñan, antes bien lo utiliza para su propósito. ¿Por qué se extinguió el rol social específico del curtidor en tantos lugares? Posibles razones son las transformaciones tecnológicas en la industria del cuero, la urbanización que agrupó oficios de manera distinta, y cambios en prácticas rituales que hicieron menos visible la figura del curtidor tal como se conocía en contextos antiguos. Todo esto es interpretativo, pero nos enseña que la dignidad del trabajo no depende del prestigio social. El quinto oficio, el alfarero. Imagina el torno girando, la mano que da forma, la vasija que canta bajo el golpe mesurado. Jeremías escribe una escena poderosa donde el alfarero moldea la vasija y el Señor habla al profeta desde ese oficio, la creación humana, el quiebre, la readaptación. Jeremías 18. La metáfora subraya la soberanía de Dios como aquel que forma y a veces rehace. Desde una perspectiva espiritual, el alfarero nos reexpone a la paciencia del proceso formativo. La arcilla pasa por manos expertas, por el horno del fuego, por correcciones. La vida de fe a menudo sigue ese patrón. Respecto a la desaparición del oficio tradicional del alfarero, podemos proponer que la industrialización de la cerámica, la producción en masa y la importación de objetos alteraron la práctica artesanal que existía en la antigüedad. Aún así, el símbolo permanece. Dios todavía modela, y la imagen del alfarero sigue encendiendo esperanza en quienes atraviesan pruebas. Sexto oficio, el herrero. Siente el calor del metal al rojo vivo, el martillo que golpea la forma, la fragua que requiere técnica y resistencia. En las Escrituras hay alusiones al poder de forjar armas y herramientas. 1 Samuel 13 habla en su contexto de armas y preparación. Génesis 4, al hablar de Tubal-Caín, menciona a quien forja en bronce y hierro. El herrero encarna la transformación de lo bruto en útil y la ambivalencia del poder. Puede forjar utensilios para sostener la vida o instrumentos de peligro. La lección para nosotros es aceptar el proceso que talla nuestro carácter. Aun cuando el instrumento del trabajo pueda causar temor o resistencia, el aprendizaje es que, bajo el martillo, se adquiere forma y propósito. ¿Por qué este oficio desaparece como figura social? Una hipótesis es la especialización industrial, que trasladó la forja a fábricas y procesos mecánicos que difuminan la figura del herrero tradicional. Además, la centralización militar y tecnológica transformó quién tenía acceso al metal trabajado. Son interpretaciones que explican el cambio estructural, no juicios absolutos. Séptimo oficio, el perfumisto sagrado. Cierra tus ojos y piensa en aromas que no se venden al público, mezclas secretas usadas para ungir el lugar santo. Éxodo 30 prescribe fórmulas de aceite de ungir y perfumes para el tabernáculo. Éxodo 30. En el Nuevo Testamento, el acto de ungir alto y costoso adquiere resonancia en episodios como la unción en casa de Betania, que provoca debates sobre el valor de la adoración, Juan 12, y Pablo habla del perfume esparcido que simboliza la fragancia de Cristo en las comunidades, 2 Corintios 2. La enseñanza es que la verdadera adoración a menudo supone un sacrificio. Ungir implica derramar, gastar, dar algo que no se recupera. La belleza de un aroma que se extingue es la metáfora de una entrega que no busca ganancia. En cuanto a la desaparición de un oficio especializado en perfumes sagrados, podemos imaginar que la centralización del culto, la pérdida de templos específicos y la transformación de prácticas litúrgicas redujeron la demanda de artesanos con conocimientos secretos de esencias sagradas. También la apropiación de ciertas prácticas por sectores laicos pudo diluir su carácter exclusivo.
De nuevo, son interpretaciones que ofrecen sentido al cambio. Octavo oficio, el pregonero oficial. Su voz resonaba por plazas y plazas, anunciando decretos, convocatorias, edictos del rey o del templo. En la narrativa profética encontramos llamadas a proclamar la palabra, y figuras como Jonás nos recuerdan lo dura que puede ser la misión de llevar un mensaje urgente y a veces rechazado. Jonás. El pregonero tenía en sus manos el instrumento público de la verdad o de la imposición. La dimensión espiritual que nos deja este personaje es la urgencia y el riesgo de proclamar lo que Dios ordena. No siempre la proclamación será aplaudida, muchas veces implicará costo personal. ¿Por qué ya no existe esa figura como tal? Tal vez porque las formas de comunicación cambiaron, de la voz pública a la imprenta, del pregón al boletín y hoy a los medios digitales. Además, la figura estatal que impone mensajes se transformó, cambiando quién y cómo se transmite la palabra en lo público. Estas son hipótesis explicativas, no descripciones concluyentes. Noveno oficio, el copero real. A primera vista parece un trabajo humilde, probar la bebida del rey. Pero en la práctica, ser copero era custodiar la vida del monarca. Su fidelidad silenciosa garantizaba que la mesa del rey no fuera un escenario de traición. Nehemías, antes de convertirse en gobernador y líder de la reconstrucción, fue copero del rey. Desde esa posición expresó una fidelidad que le permitió una influencia providencial. Nehemías 1. La integridad cotidiana, realizada sin espectáculos, abrió puertas de servicio mayor. La enseñanza para hoy es que la fidelidad en lo ordinario puede ser el canal por el cual Dios nos coloca en situaciones de mayor responsabilidad. No subestimemos las tareas pequeñas. En cuanto a la desaparición del oficio, cabe imaginar que la reconfiguración de las cortes, la burocratización y el cambio en protocolos palacieros transformaron quién y cómo desempeña labores que hoy nos resultan invisibles o han sido absorbidas por otras funciones administrativas. Es otra interpretación plausible dentro de un proceso largo de metamorfosis social. Al detenernos sobre estos 9 oficios, surge la pregunta que titula este recorrido: ¿por qué desaparecieron para siempre? No hay una única explicación indiscutible, pero podemos ofrecer algunas hipótesis interpretativas que nos ayuden a comprender el fenómeno, sin convertirlas en dogma. Primera hipótesis: transformaciones tecnológicas y económicas. Muchas tareas que dependían de habilidad manual fueron sustituidas por procesos industriales o por otras técnicas de producción. Lo que en un tiempo fue un conocimiento especializado, terminó integrándose a sistemas donde la figura del artesano se diluyó. Esta es una explicación plausible para oficios como el alfarero o el herrero. Segunda hipótesis: centralización religiosa y litúrgica. A medida que el culto se centralizó en determinadas instituciones, ciertos roles rituales se redefinieron o desaparecieron. Por ejemplo, funciones ligadas a un templo concreto pudieron perder relevancia cuando la adoración se reorganizó o perdió su antigua configuración. De nuevo, se trata de una interpretación histórica teológica, no de un dato absoluto. Tercera hipótesis: cambios administrativos y políticos. Oficios estrechamente ligados a estructuras fiscales o palaciegas, como el publicano o el copero, se vieron afectados por reordenamientos del poder, reformas tributarias o la caída de regímenes que los habían creado. La vida política reconfigura quién necesita de ciertos servidores. Cuarta hipótesis: estigmatización social y desplazamiento. Algunos oficios, por su asociación con impurezas rituales o con funciones polémicas, fueron marginados y sus portadores desplazados a otros tipos de empleo con el tiempo. Sin embargo, aunque el nombre desaparezca, las dinámicas morales siguen presentes en otras profesiones. Quinta hipótesis: absorción en otros roles y cambio en la forma de transmisión. Muchas funciones se transforman en otras y su esencia se incorpora en nuevas profesiones. Lo que fue una tarea separada puede integrarse en una institución más amplia, perdiendo su visibilidad como oficio independiente. Insisto, estas son conjeturas razonadas que buscan iluminar, no clausurar, la pregunta. El misterio persiste en tanto que no esperábamos una única causa, sino un entramado de factores culturales, tecnológicos y religiosos a lo largo de siglos. ¿Qué perdemos entonces con la desaparición de estos oficios? No necesariamente los objetos o las herramientas, sino una memoria de cómo la comunidad vivía su relación con lo sagrado y con el prójimo.
Cada oficio implicaba una ética práctica. El escriba que enseñaba con humildad. El publicano que podía arrepentirse y convertirse en testigo de la gracia. El cambiador cuya corrupción enseñó a Jesús a purificar. El curtidor cuya marginalidad mostró la amplitud del reino. El alfarero que nos recuerda el proceso formativo. El herrero que enseña resistencia. El perfumista que subraya la adoración costosa. El pregonero que exige valentía. Y el copero que resume fidelidad silenciosa. Perder los oficios como formas visibles no debería llevarnos a perder las virtudes que encarnaban. Si hay una síntesis pastoral que quiero dejarte, es esta. Más allá de los nombres y las herramientas, Dios sigue llamando a personas a ejercer oficios espirituales hoy. No es necesario portar una pluma de escriba para ser guardián de la palabra. No hace falta probar copas para practicar la discreción que honra a otros. No se requiere un tabardo de pregonero para anunciar con valentía la verdad. Te propongo un ejercicio práctico. Identifica cuál de estos 9 oficios te interpela hoy. ¿Hay en ti un llamado a custodiar la palabra con humildad? ¿Te resuena la fidelidad del copero? ¿Sientes la urgencia del pregonero? ¿Te reconoce Dios como alfarero o curtidor en proceso? Escribe en tu corazón y si quieres, compártelo para que sigamos edificándonos unos a otros. En este momento, quiero cerrar con una breve oración para sellar esta reflexión y consagrar nuestras manos a la tarea que el Señor nos ponga delante. Señor, te damos gracias por las manos que trabajaron en el pasado y por las manos que hoy te sirven en silencio. Reconocemos que muchas tareas cambiaron, pero tus propósitos siguen firmes. Danos humildad para custodiar tu palabra, valor para proclamar lo que es justo, fidelidad en lo pequeño y paciencia en la formación. Si alguno aquí lleva la carga de un oficio despreciado o siente que su trabajo no es visto, que encuentre en ti dignidad y llamado. Consagra nuestras labores y haz que en cada tarea tu reino avance. Guíanos para que nuestras vidas sean aroma que honra tu nombre. En tus manos, Señor, entregamos lo que somos. Amén. Si este recorrido te ha hablado, comparte el video y sigue el canal para más enseñanzas que conecten la historia bíblica con tu caminar de fe.